Ahora, lo que sí es extraño, Alberto, es la práctica de liberación de cristianos endemoniados. Esa práctica sí prácticamente no las encontramos en las escrituras, pero ha tomado mucho auge en nuestros días. Nosotros tenemos predicadores tan famosos como Guillermo Maldonado, que él llega a afirmar en alguno de sus libros diciendo, él tiene un libro que se llama Liberación Sobrenatural, donde él llega a afirmar que más o menos el 80% de los cristianos tienen que ser liberados de posesión demoníaca. Entonces es una práctica pues extraña, porque no tenemos ningún ejemplo en el Nuevo Testamento donde los apóstoles expulsaran el demonio de un cristiano. Cuando la Biblia lo menciona, es de una persona que realmente no era creyente, ¿sí? Y pues la Biblia enseña que el cristiano, al nacer de nuevo, él es habitación del Espíritu Santo, él ha sido sellado por el Espíritu Santo, él ha sido bautizado en el cuerpo de Cristo. Entonces es incongruente pensar que donde el Espíritu Santo ha venido a morar haya una posesión demoníaca. Entonces la práctica de expulsión de demonios sí era una práctica cristiana que se hacía con los no creyentes en la medida que el reino de Dios avanzaba, pero no hay una evidencia escrita de que los cristianos o que Pablo expulsara demonios en medio de las iglesias. Sí, pero hoy en día vemos cosas como esas todo el tiempo en muchos lugares. Yo mismo he estado en lugares donde me han querido sacar demonios, he dicho que necesito liberación, ya siendo cristiano, ¿no? Y a eso no se sometía por respeto a los líderes, pero obviamente no sacaban ningún demonio. Y uno claramente veía de aquellos que sí salían demonios, que tenían una vida que no parecía muy cristiana, pero muchos hoy en día están engañados con esto. Es algo tremendo. Yo he estado en lugares donde fuerzan a la gente a que se les salga por la baba o que por los mocos, hasta por gases, los demonios. O sea, tantas cosas raras que vemos hoy en día, Pablo. Sí, es que, mira, Alberto, cuando no se predica el evangelio en su pureza, no hay una experiencia genuina en las personas de conversión. Y cuando no hay algo genuino, generalmente el hombre trata de producir por otros medios experiencias para suplantar lo genuino, ¿no? Entonces, en un ambiente donde no se predique el evangelio puramente, se va a tratar de hacer que los no convertidos anden como convertidos. Entonces ahí comienzan todo ese tipo de prácticas de sanidad interior, de liberación, que el encuentro, que el posencuentro, pero en realidad no es una práctica bíblica genuina la expulsión de cristianos endemoniados. Cuando encontramos una persona endemoniada, lo primero que debemos saber es que no era un creyente. Tal vez asistía a un templo cristiano, tal vez, porque Jesús experimentó eso, personas que estaban en la sinagoga endemoniadas. Así nosotros podemos pensar que hay personas en las iglesias que no son verdaderos cristianos, que pueden tener posesión demoníaca porque son falsos convertidos. Pero si ellos se encontraban con el evangelio de Dios, el poder de Dios los va a sacar de tinieblas a luz, de muerte a vida, de Adán a Cristo, ¿sí? Entonces dice Pablo que todas las cosas son hechas nuevas. Y eso no es simplemente una palabra, es una realidad experimental que la persona vive en la conversión. Así es, Pablo, que Dios nos ayude porque hasta tenemos mucha manipulación hoy en día acerca de estos asuntos. Y aquí tenemos otra pregunta que esta es bien interesante porque se habla mucho de esto. El adulterio, el robo, la sensualidad, ¿son espíritus, son demonios que hay que echar de las personas para que dejen de pecar? ¿Hay espíritus que nos llevan al pecado? Sabes que esa teología que tienen estos profetas como Maldonado enseña eso, que cuando un cristiano, por ejemplo, Maldonado en su libro, él dice que cuando un cristiano no tiene a su amor hacia su hermano, es que él tiene un demonio de ira o de amargura. O cuando un cristiano no puede vencer, por ejemplo, el pecado sexual, es que él está poseído por un espíritu de lujuria, ¿sí? Entonces, en este tipo de iglesias, como se piensa esto, entonces se somete a los cristianos pues a prácticas de liberación. Sí, entonces ahí, bueno, todo tipo de, ahí sí, hasta tú pues, como tú mismo lo comentabas, puedes contarnos experiencias donde se trata de liberar a los cristianos de posesión demoníaca en cuanto a ciertos espíritus. Y es tremendo porque tú encuentras, por ejemplo, libros o canales en YouTube donde el predicador le pone hasta nombres a los espíritus, los demonios, que este es el espíritu de no sé qué, que este es el demonio no sé qué, que este es el demonio no sé qué, y que si usted quiere enfrentar a este demonio tiene que hacerlo así porque este demonio es así y este demonio es femenino. Es una cosa que si usted comienza a sumergirse en ese mundo ha crecido y ha prosperado mucho en nuestros días.
Pero ¿qué podemos decir? La Biblia sí enseña, porque esto sí es una verdad, que nosotros debemos ser sobrios y velar porque nuestro enemigo, el adversario, ruge como un león que busca devorarnos, ¿sí? Entonces Satanás sí existe y sí hay un conflicto. Pero una cosa es influencia, ¿sí? Porque nosotros debemos velar, porque Satanás va a querer venir a influenciarnos, va a querer venir a tentarnos, va a querer bombardear pensamientos a nuestra cabeza, va a querer destruir nuestro corazón, va a querer afectar nuestros pies, porque ahí está el conflicto, ¿sí? Pero la Biblia no enseña que el cristiano pueda ser poseído. Y también algo que es bien importante es que la Biblia nunca, cuando va a tratar el pecado de un cristiano, lo asocia a un demonio. Por ejemplo, tenemos el caso de 1 Corintios, cuando Pablo va a tratar el pecado de un hombre que se mete con la esposa de su papá. Entonces él dice que lo que deben hacer los cristianos en esta iglesia es disciplinarlo. No hacerle un acto de liberación. Pablo hubiera podido decir, traten con el espíritu de lujuria que está poseyendo a fulano y háganle una sesión de liberación. Hagan un ayuno de 10 días para expulsar el demonio de lujuria. Pablo no dice eso. Pablo, ¿qué dice? El tal repréndalo, el tal expúlselo. ¿Por qué? Porque el tal es responsable. Y ese es uno de los problemas que tiene esta teología, Alberto. Le quita la responsabilidad al creyente, que debe hacer morir las obras de la carne, que debe mortificar su pecado, que no debe alimentar los deseos de su carne, y se la pone al demonio. Entonces no fue el fulano, sino fue el demonio de lujuria. Entonces el fulano no necesita arrepentirse, sino necesita liberación. ¿Sí ve cómo cambia? La responsabilidad se le quita a la persona y se le pone a una entidad espiritual que la Biblia no menciona. Porque si usted busca, ciertamente Satanás siempre va a querer seducirnos y tentarnos a pecar, pero la Biblia no nos habla que el cristiano peca porque está poseído por un espíritu de fornicación, sino la Biblia nos habla que el cristiano cae en la fornicación porque él ha sembrado para la carne, y si él ha sembrado para la carne, recoge fruto para la carne. O por ejemplo, cuando Jesús mismo trata el pecado de la iglesia en Tiatira, que había una mujer que seducía a los miembros de la iglesia a fornicar y caer en adulterio, el Señor no dice, háganle una sesión de liberación a esa mujer. El Señor le dice, le he dado tiempo para que se arrepienta. O sea, el Señor no le está echando la culpa al diablo, ni al espíritu de lujuria, ni que el espíritu de Jezabel la está poseyendo. No, el Señor está dándole tiempo a esta mujer, porque esta mujer no se está arrepintiendo, ella está sembrando, ella está caminando en los pasos del pecado y está haciendo tropezar a muchos. Y lo que el Señor dice no es hágale liberación, no le dice, le he dado tiempo para que se arrepienta. Si no se arrepiente, entonces voy a venir y la voy a echar en cama y voy a ir a los que con ella fornican, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña los corazones. Entonces la Biblia no pone la responsabilidad de los pecados de un creyente en un espíritu demoníaco, sino que la Biblia nos muestra que el cristiano debe ir en un proceso de santificación para tratar con todos esos pecados que nosotros nos podemos enfrentar. Entonces el testimonio bíblico es muy claro. Entonces esa teología pues es muy peligrosa, porque además de que no está en la Biblia, quita el foco del problema, ¿sí? Hoy en día los cristianos, todo es el diablo. Todos son los traumas. Entonces el cristiano necesita liberación, necesita sanación, necesita prácticas que muchas veces son tomadas de la psicología, del psicoanálisis y de otros ambientes para ayudarle al cristiano a vencer lo que el cristiano podría vencer si lo viviera de manera correcta con la enseñanza bíblica y todo lo que nos dice la Escritura en cuanto a la santificación.